de la segunda característica de una iglesia local saludable. Me refiero a la pureza de gobierno o pureza organizacional. ¿Qué vamos a ver hoy? La pureza de gobierno o pureza organizacional de una iglesia. El dinamismo y dedicación de la iglesia primitiva, mis hermanos, se debió a un correcto entendimiento de todos los roles de cada miembro de la congregación. Hombres y mujeres dotados por Dios, llenos del Espíritu Santo, edifican a los santos, quienes a su vez ejercen ministerios en todas las áreas de la iglesia. Dios ha dado a cada miembro de la iglesia ciertos dones para llevar a cabo su obra en esta tierra. Estos dones que Dios ha dado a sus miembros de la iglesia pueden ejercerse en muchas maneras: diezmando, ofrendando, visitando a los enfermos y a los presos, aconsejando, orando y estudiando la Biblia, con otras personas, por supuesto, no solamente usted solo, llevando comida, ropa y dinero a gente con necesidades especiales, demostrando amor fraterno y compasión por los solitarios y desanimados, alcanzando a los vecinos con el Evangelio, ayudando a las misiones. En conclusión, la iglesia local, escúchenlo bien, la iglesia local es esencialmente un lugar de entrenamiento donde se honra y exalta el nombre de Dios, pero también donde se equipa a los cristianos en el cumplimiento de sus ministerios, donde se adoctrinan, donde se discipulan para que cumplan con sus ejercicios ministeriales. Mis amados hermanos que me escuchan en esta mañana, Cristo desea una iglesia saludable, que crezca, que madure, que funcione y testifique. Pero para lograr esto, cada miembro debe cumplir con su función, que contribuya a la salud del cuerpo de Cristo. Si nosotros como miembros no cumplimos con la función de miembros, no contribuimos al correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo. El cuerpo humano nos ilustra esta preciosa verdad. Tiene diferentes órganos y extremidades que funcionan en conjunto. Si solamente uno de esos órganos deja de funcionar, el cuerpo entero sufre, ¿sí o no? Si yo me machuco un dedo, es como si me doliera todo el cuerpo. Si me cae una basurita en un ojo, me pongo mal. Si pierdo un ojo, todo el cuerpo se afecta. Aquí hay un hermano que lo puede testificar. El cuerpo humano nos habla de esa preciosa armonía y de ese precioso compromiso que debe manifestar cada miembro de la iglesia. Esta verdad se aplica a nuestra iglesia, la verdad del cuerpo humano funcionando en sus órganos, en sus miembros. Cada miembro tiene una función, cada miembro de la iglesia tiene una función que cumplir, que aprovecha a la salud del cuerpo. Pero si deja de hacerlo, todos vamos en cierta manera, a mayor o menor grado, a sufrir las consecuencias de que ese miembro no cumpla con la función que tiene que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Por eso se hace necesario que, así como toda institución humana, mis hermanos, tiene un sistema de organización para su funcionamiento, Dios es un Dios de orden y ha instituido en su palabra un sistema de gobierno para desarrollar los ministerios, los dones y el buen orden de la congregación de los santos donde nos reunimos.
O sea que es necesario un sistema de gobierno. El organigrama del gobierno bíblico consiste en 3 escalones o 3 peldaños, por así decirlo. Cristo en el más alto peldaño como Rey y Señor. Los ancianos o pastores después de Cristo y los diáconos después de los pastores como ayudantes en el ministerio y la congregación. Entonces son 4, los peldaños, no 3 sino 4. Entonces Cristo, los pastores y los ancianos, ¿y qué más? Los diáconos y la congregación. Cristo es la cabeza, el Señor y el Rey de la iglesia. Él llama, dota, capacita y constituye por el Espíritu Santo ancianos, pastores y maestros para la edificación y el gobierno de su iglesia, a través de la oración, la enseñanza de la palabra y la predicación de la palabra y el ejercicio de la disciplina eclesiástica en la iglesia. Los pastores, a su vez, juntos con la congregación y con los diáconos, guiados por las Escrituras, vuelvo y repito, los pastores, a su vez, junto con la congregación y guiados por las Escrituras y por el Espíritu Santo, eligen diáconos que son los servidores oficiales de las necesidades físicas y temporales de la iglesia. Luego lo vamos a ver. Y todos, pastores, diáconos y congregación, en cumplimiento de sus roles, viven para la gloria de Cristo. O sea que los pastores, los diáconos y la congregación, en el cumplimiento de todos sus oficios ministeriales, ¿viven para qué? Para la gloria de Dios y no para la gloria y la satisfacción de ellos mismos. La Biblia nos enseña 4 pasos para la pureza de organización o de gobierno de una iglesia local. Vamos a mirar entonces hoy el primer paso, en primer lugar, para la pureza de organización de la iglesia. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Tenemos que partir de este principio para una pureza de organización, de gobierno en la iglesia. Efesios 1, 22 al 23. Dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, bajo su autoridad, y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el primer paso para la pureza de organización de la iglesia consiste en que toda iglesia local verdadera reconoce a Jesucristo como la única cabeza de la iglesia universal y de la iglesia local, y rechaza toda autoridad, sea civil o religiosa, que reclame el derecho de gobernar a todos los cristianos sobre la tierra. Dicho de otra manera, o en otras palabras, la iglesia de Cristo rechaza la autoridad papal como vicario o representante de Cristo sobre la iglesia. Por lo tanto, también rechaza los santos patrones y las santas patronas que se escuchan comúnmente por ahí.
el santo patrón del pueblo tal, ¿no? ¿Ah? No, mis hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia y rechaza cualquier autoridad que quiera erigirse como autoridad universal sobre la iglesia de Cristo, sobre la tierra. Si no partimos de ese principio, no puede haber un principio correcto de organización. Ahora traslademos eso a nuestro contexto local. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros, seamos pastores, seamos diáconos, seamos miembros comunes y corrientes, debemos estar sujetos ¿a qué? A Cristo, a su autoridad. Y Él es el que manda y decide por su Santo Espíritu a través de la santa palabra de Dios. Somos servidores de la cabeza, que es Cristo. El segundo paso para una correcta pureza de organización de la iglesia es que como mínimo una iglesia local debe tener un pastor ordenado bíblicamente. ¿Y por qué digo esto? Porque es que hoy muy fácilmente cualquiera se erige como pastor, porque de pronto tiene capacidad oratoria o capacidad para envolver a los hermanos o a la gente, y en un garaje abre una iglesia y ya le puso un nombre y esto es iglesia. No, mis hermanos, una iglesia local, para que muestre pureza de organización, como mínimo debe tener un pastor, como mínimo, un pastor ordenado bíblicamente. Es decir, un varón que cumpla con los requisitos bíblicos establecidos por Dios en su bendita palabra. La idea es que en la medida que crezca una iglesia, se ordenen según los parámetros bíblicos otros pastores que ayuden a dirigir y a pastorear la grey del Señor en la medida que va creciendo la grey. Porque un solo hombre es imposible que pueda pastorear mucha gente. Entonces, en la medida que crezca, Dios en su gracia va levantando y capacitando hombres y los dota para que ayuden en ese ministerio. Los pastores o ancianos son líderes espirituales que gobiernan y apacientan con ejemplo, precepto y autoridad la grey, pero no son autoritarios, no son dictadores. Los pastores no deben enseñorearse de la grey, porque el Señor de la grey es Jesucristo. Ellos gobiernan por ejemplo y por precepto. Eso, el ejemplo y el precepto les da ¿qué? Autoridad espiritual, pero no se convierten ni se deben convertir en autoritarios ni dictadores. La autoridad final en la iglesia local reside sobre los pastores o ancianos, no sobre la congregación. El reino de Dios no es una democracia, el reino de Dios es una teocracia, donde Dios gobierna por su palabra a través de los pastores sin desechar, óiganlo bien, sin desechar el sentir de la congregación. Los pastores son funcionarios de Dios, no de la congregación. Ellos sirven a Dios a través de la congregación. Vamos a mirar Primera de Timoteo, capítulo 3, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, para mirar los requisitos bíblicos de un pastor. Versículos 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así: palabra fiel, es decir, palabra ¿qué? Verdadera. ¿Están ahí? Palabra fiel,
si alguno anhela obispado o pastorado, que es lo mismo, buena obra desea. El anhelar o el querer ser pastor es un buen anhelo, es una buena obra. Casi ninguno anhela ser pastor. Todos le sacan el cuerpo al pastorado. Pero aquí dice la Escritura que es buena obra anhelar ser pastor u obispo, que es un sinónimo. Pero es necesario que el obispo o el sobreveedor, el que cuida, el que apacienta, sea ¿qué? Irreprensible. Es decir, que no pueda ser acusado de actos vergonzosos, ni en la congregación, ni en la vida secular, ni con sus vecinos. Que la gente no pueda tacharlo de una persona mala gente, de un mal vecino, de un mal padre, de un mal hijo. Por eso dice irreprensible. Eso no quiere decir que no tenga errores. Un pastor tiene errores, pero irreprensible. Marido de una sola mujer. Ustedes pueden ir mirando a ver si este pastor que está acá cumple con esos requisitos. Y al mismo tiempo, al mirar esto, nosotros podemos mirar en nuestra congregación a ver si hay alguien que se está levantando con ese perfil por el Espíritu Santo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, es decir, que no le gusten las otras señoras, fiel a su esposa, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sobrio. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio. Una persona sobria es una persona que puede pensar claramente, que su mente no se deja enredar fácilmente por los afanes y los problemas. Tiene claridad, discierne fácilmente las situaciones. Sobrio, prudente, no toma decisiones a la ligera. Refrena su lengua, piensa antes de hablar. Decoroso, no solamente en su presentación personal, sino también en su hablar y en su trato con los demás. Hospedador, es decir, que le gusta tener comunión con los hermanos, no solamente cuando esté en la iglesia, sino si van a la casa del pastor, él los recibe y es amable, es amoroso, está siempre dispuesto a escucharlos, a compartir con ellos cuando lo llamen y cuando lo necesitan. Hospedador. Apto para enseñar, una cualidad maravillosa. Si un pastor no es apto para enseñar, no puede ser pastor. Tiene que tener una cualidad para enseñar y transmitir las verdades de Dios. Y eso se aprende con el tiempo, en la medida de que a uno practicando se va aprendiendo ese arte de enseñar. No dado al vino, es decir, que no le guste empinar el codo, emborracharse. Yo no digo que no pueda tomar un vino, se lo puede tomar porque eso no, pero que no sea dado al vino, que no sea borracho, que no sea tildado de un hombre borracho que le gusta estar en sus juergas y sus parrandas emborrachándose. ¿Qué más dice? No pendenciero, no le gusta la pelea, siempre es pacificador. Por lo tanto, evita ser irascible. No codicioso de ganancias deshonestas. No quiere enriquecerse a costillas de la iglesia, ni tampoco quiere enriquecerse con negocios ilícitos por tener posesiones materiales. Eso indica que el que no es codicioso de ganancias deshonestas está contento en cualquier situación que le corresponda vivir. ¿Qué más dice? Sino amable. Un pastor debe ser amable, aunque a veces los hermanos le sacan la chispa, ¿no? Amable. ¿Qué más? Apacible.
¿Qué quiere decir apacible? Que es un hombre de paz, que le gusta estar en comunión con los hermanos, y si se pelea con alguien trata de buscarle la reconciliación y trata de que los demás se reconcilien, los esposos, las esposas, los hijos, los padres. ¿Qué más? No avaro. O sea, él no vive pensando en llenarse ni en conseguir solo cosas materiales. Que gobierne bien su casa. Luego nos dice en qué consiste gobernar bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso es que es mucho mejor que un pastor sea casado. Hay casos en donde hay pastores que son solteros, que tienen el don de la abstinencia. Yo conozco uno en Medellín, y es médico y es un excelente pastor, y no se ha casado, y tiene una iglesia maravillosa, y Dios ha levantado su ministerio y lo ha respaldado. Y nadie tiene de qué acusarlo. Es como el apóstol Pablo, que no era casado. Bien, entonces, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Los hijos de los pastores deben procurar un buen testimonio, y los pastores deben educar y guiar a sus hijos, y que Dios nos ayude para hacer eso, para que nuestros hijos no sean acusados de mal testimonio, ni de pecados groseros, ni nada de esas cosas. Dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es lógico. Si yo no puedo cuidar mis hijos, ni mi mujer, ni ser un excelente padre, ¿cómo voy a aconsejar a una familia, a un padre? Por eso es que yo riño tanto con el concepto católico romano de que ha establecido el celibato para todos los curas, y por eso vemos las desgracias hoy. Que los curas aconsejan a parejas sin ellos ser parejas, sin ser padres, y por eso hay tanta tendencia de homosexualismo entre ellos, porque un poco de hombres solos con todo el fervor de la vida y la pasión de la carne, pues se encenden en sus lascivias unos con otros y se echan varones con varones, y entre las monjas los mismos, mujeres con mujeres. Hermanos, la palabra de Dios no miente, a no ser, son casos muy excepcionales, que tenga el don de la continencia, la abstinencia sexual. Luego dice, no un neófito, verso 6, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Eso, no un neófito quiere decir no un recién convertido. Un pastor debe tener un alto conocimiento de las Sagradas Escrituras y un proceso y un caminar en la vida cristiana donde haya adquirido madurez y conocimiento de la verdad. Porque dice, si es un recién convertido, el recién convertido no ha entendido bien la verdad y comienza a envanecerse, a enorgullecerse, etcétera, etcétera, y cae en la condenación del diablo. Verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es muy importante que de un pastor se diga, ese es un buen patrón, ese es un buen vecino. De los de afuera quiere decir de los del mundo. Que los del mundo, que los que no conocen a Cristo pero nos conocen como pastores, digan, ese es un buen hombre, no tenemos nada malo que decir de él. Entonces, estos son los requisitos para un pastor. En otras palabras, como dijo el pastor Óscar Arocha, ahí está el retrato hablado de los requisitos de un pastor. En esa perspectiva, nosotros debemos nombrar un pastor, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la palabra de Dios. Por eso es que no es tan fácil encontrar un pastor, mis amados hermanos. Entonces, toda iglesia debe tener como mínimo un pastor ordenado que la pastoree, la guíe, la alimente. Entonces, ustedes juzgarán si en esta iglesia hay un pastor debidamente establecido y con los requisitos que exige la palabra de Dios. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios 4:11 dice,
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Me interesa mucho la primera palabra, y Él mismo constituyó. ¿Quién es Él mismo? Cristo es el que constituye a los pastores en la iglesia. Por eso es que un pastor no se puede autonombrar. Cristo tiene que constituirlo, hacerle el llamado, confirmarlo por la congregación y por el Espíritu Santo. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién fue el que llamó a los apóstoles? El Señor, sus 12. A otros profetas. Los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, Dios también los constituyó porque les dio la revelación de su palabra. A otros evangelistas, como Felipe y otros, y Pablo también era un evangelista, al mismo tiempo pastor, que salían a predicar el evangelio en los lugares donde no se conocían, a dar a conocer el evangelio. A otros, ¿qué? Pastores y maestros. Pastores y maestros significa que un pastor tiene que ser, ¿qué? Maestro, es decir, apto para enseñar. Él es el que constituye. Un pastor tiene que ser apto para enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué constituyó Él los pastores y los profetas y los maestros? Dice, a fin, verso 12, de perfeccionar a los santos, es decir, a la congregación. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la labor que requiere la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que ese es el oficio de los pastores, edificar a la iglesia, preparar a los hermanos para la obra, para que trabajen en la obra y proclamen a Cristo y sirvan a Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense la labor que tiene un pastor, formar a un poco de pecadores como yo, que él mismo es pecador, a la imagen de Cristo. Indudablemente el pastor no puede trabajar solo, necesita de la ayuda del Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios para llevar adelante esta labor tan maravillosa. A través de la enseñanza de la palabra, de las exhortaciones de la palabra, de la congregación, todos poco a poco vamos llegando a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento y a la madurez de la perfección del Hijo de Dios. O sea que la labor de un pastor nunca termina. Nunca termina. Por eso es inconcebible decir que alguien es pastor si no tiene una congregación. El pastor es porque tiene una congregación y pastorea. Eso no quiere decir que el que no esté ejerciendo no sea pastor, pero el pastor tiene que pastorear. Sigue diciendo, versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otro trabajo de los pastores es adiestrarlos de tal manera que conozcan la pura doctrina, la sana doctrina, para que no sean engañados por los falsos profetas y maestros que pululan con el engaño del error y con estratagema engañan a los hombres. Sino que siguiendo la verdad, versículo 15, en amor crezcamos. ¿Qué quiere el Señor? Que todos como iglesia, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios quiere que crezcamos en todo, pero unidos a la cabeza, de quien todo el cuerpo, verso 16, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si notan el ejemplo del cuerpo humano, dice, de quien todo el cuerpo, la cabeza del cuerpo es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿Qué quiere Cristo en la iglesia? Concertación y unidad entre sí. Por todas las coyunturas. ¿Cómo están unidas los miembros y los huesos? Por coyunturas y tendones, que se ayudan mutuamente. La mano ayuda al codo y así sucesivamente al hombro y todo. Se ayudan mutuamente
así también nosotros debemos ayudarnos mutuamente. Pero cada miembro tiene una actividad que propia, es decir, un deber que cumplir como miembro. La actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el ejercicio de la actividad ministerial, usted crece y se edifica en amor, unido a la cabeza que es Cristo. Esa es la iglesia, mis hermanos. Y por último miremos Primera de Pedro capítulo 5. Esto, en otras palabras, mis hermanos, es como un curso de eclesiología lo que les estoy dando. Y como iglesia necesitamos hacerlo. Capítulo 5 de Primera de Pedro, versículos 1 al 4 dice: ruego a los ancianos, es decir, a los pastores, porque también la palabra anciano significa pastor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les ruega a los ancianos? Apacentad, es decir, alimentad la grey de Dios. Ese es el oficio de los pastores. Esa grey de Dios, ¿a dónde está? Entre ellos. Y ellos, como está entre ellos, tienen que cuidarla, no por fuerza, sino voluntariamente. Hermano, yo estoy aquí pastoreando esta iglesia no por fuerza, voluntariamente, porque el Espíritu Santo lo puso en mí. En mi querer yo no hubiera hecho nada. Fuerza, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. ¿Cómo hace el Señor énfasis? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los pastores deben tener un ánimo pronto a pastorear, a exhortar, a animar, a seguir adelante, aunque vean que todo esté patas arriba. Hay que seguir adelante, hay que mostrar fe y convicción de que el Señor lo llamó a hacer esa obra. Aunque los hermanos se vayan cuando uno está enseñando. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ¿sí notan? Sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey. Un pastor tiene que ser ejemplo de la congregación. No tiene que considerarse el dueño de la congregación. Gobierna por precepto y ejemplo. Ese precepto y ese ejemplo le da ¿qué? Autoridad. El papá en la casa no se gana la autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos imponiendo las cosas y regañando y gritando. El papá se gana la autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos con ejemplo y con precepto. Versículo 4, aquí está el premio para los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Cristo nuestro Señor. Vosotros, pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito sea Dios. Allá es que yo le apunto. Yo no le apunto a los bienes materiales de ustedes. Yo le apunto a la corona incorruptible que el Señor Jesucristo tiene prometida y preparada para los pastores fieles. Amén. Bien, hermanos. El tercer paso, después de haber visto de que una iglesia como mínimo debe tener un pastor ordenado bíblicamente, el tercer paso para la pureza de organización de la iglesia es que se deben nombrar diáconos oficiales. Toda iglesia debe nombrar diáconos oficiales. La palabra diácono proviene del griego diáconos con K, que significa servir. Por tanto, el diácono es un servidor de Cristo en la iglesia. Aunque en términos generales todos los miembros de la iglesia deben ser diáconos o servidores, sin embargo, la Biblia enseña claramente la necesidad del nombramiento oficial de diáconos en la iglesia del Señor. Veamos esta verdad, mis hermanos. Dios enseña la necesidad del nombramiento oficial de diáconos.
Y yo no quiero que ustedes ahorita se echen a las petacas. Si se nombran diáconos en esta iglesia, entonces yo ya no hago nada. No, hermanos, en general, todos los miembros de la iglesia están llamados a ser ¿qué? Diáconos, a servir. Pero la Biblia nos habla del nombramiento oficial de diáconos. Noten lo que dice Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios en Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, es decir, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, los 12, o los ancianos o los pastores, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí pueden sacar los nombres para sus hijos, los que van a esperar bebé. Prosélito de Antioquía. Verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aunque no está claro ahí, implícitamente se deduce que ante la congregación les delegaron esta labor, imponiéndoles las manos. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Bien, hermanos, en este pasaje podemos ver 3 cosas fundamentales, maravillosas para nosotros como iglesia, del por qué es necesario nombrar diáconos oficiales. Número 1, vemos el porqué del diaconado. Número 2, vemos los requisitos para el diaconado. Y número 3, vemos las bendiciones del diaconado. ¿Qué cosas vemos en este pasaje? El porqué del diaconado, los requisitos del diaconado y las bendiciones del diaconado. Versículos 1 y 2 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En esos 2 vemos el porqué del diaconado. Porque el número de los discípulos de la iglesia creció. Entonces los 12 escucharon que había murmuración y desatención, porque claro, los 12 ya no podían atender la gran multitud de hermanos, no alcanzaban a realizar todas las labores y necesidades de la multitud de la iglesia. Entonces ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos, ¿qué cosa? El ministerio de la palabra o de la enseñanza y de la predicación para servir o atender las necesidades temporales de los más necesitados en la iglesia. No es justo que hagamos eso, dijeron los apóstoles. Entonces, ¿qué hacen estos apóstoles? Convocaron a la multitud. Entonces, 2 razones para el porqué del diaconado. Cuando la iglesia crece, se hace necesario
se crecen las necesidades y las responsabilidades. Entonces es necesario que alguien ayude al pastor o a los pastores en esta labor. ¿Por qué? Porque si el pastor o los pastores se dedican a eso, descuidan ¿qué cosa? El ministerio de la palabra y la predicación en la iglesia. En los versículos 3 al 6 podemos ver los requisitos para el diaconado. Dicen los apóstoles: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? 3 requisitos nos menciona el texto, aunque en Primera de Timoteo también hay otros requisitos. Estos varones tenían que ser varones, ¿qué cosa? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En segundo lugar, tenían que ser aprobados y delegados oficialmente por los pastores o los ancianos de la iglesia. Eso no indica que cualquiera puede escoger. El pastor tiene que también examinarlo y mirar si cumple con los requisitos en su madurez de anciano y de pastor. Mirar si es un varón prudente, si es un varón sabio, si es un varón lleno del Espíritu. Ahora miremos las bendiciones del diaconado. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuáles son las bendiciones del diaconado según el versículo 7? Crecía la palabra del Señor. Esto quiere decir que los apóstoles pudieron dedicarse por completo a la oración, a la enseñanza y a la predicación de la palabra, y por eso creció el número de los discípulos, porque la palabra se pudo predicar sin impedimento. Y número 2, el número de los discípulos se multiplicó grandemente debido a esto, y hasta los sacerdotes enemigos de Cristo, muchos se convirtieron al Señor. Entonces, cuando una iglesia se organiza más adecuadamente, trae bendición, se multiplica el número de los discípulos, y aún hasta los enemigos de Cristo se convierten al Señor. Entonces, mis hermanos, es necesario nombrar en nuestra congregación diáconos, pero tenemos que nombrarlos según los parámetros de las Sagradas Escrituras. Vaya conmigo a Timoteo, capítulo 3, verso 8. Versículos 3, 8 al 13. Dice la palabra de Dios: los diáconos asimismo, al igual que los pastores, que los requisitos para los pastores deben ser honestos. ¿Cómo deben ser los diáconos? Honestos, sin doblez, es decir, no hipócritas, no que tengan una vía doble, aparentemente unos en la iglesia y en la casa otros, sin doblez, no dados a mucho vino. Eso no quiere decir que sean borrachos, no dados a mucho vino, se pueden tomar su vino pero no emborracharse. No codiciosos de ganancias deshonestas, no codiciosos de ganancias deshonestas, no el deseo de enriquecerse ilícitamente, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, que la proclamación de su fe sea guardada con limpia conciencia, es decir, que usted sea la misma persona en cualquier lugar, que su conciencia no le acuse de ser un mal padre, de ser un mal hijo, de ser un mal hermano, de ser un mal esposo, de ser un mal miembro de la iglesia, de ser un hipócrita. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Los diáconos tienen que ser sometidos a prueba.
no solamente por la congregación, sino por los ancianos de la iglesia. Tienen que estar observando y mirando su comportamiento y su desempeño, su entrega, su amor, su dedicación, su honestidad. Y entonces, después de que sean sometidos a prueba, ejerzan el diaconado, si son ¿qué? Irreprensibles. Si en ese ejercicio no se le encontró algo grave de qué acusarle, falta de compromiso, falta de amor, falta de disposición, puede ejercer el diaconado. Las mujeres asimismo sean honestas, eso se refiere a las esposas de los diáconos, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, lo mismo que para los pastores, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan, óiganlo bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En otras palabras, un diácono eficiente y cumplidor de su labor gana aprecio en la congregación y a los ojos de Dios, y con el tiempo viene a ser un pastor. Entonces, ahí tenemos los requisitos o el retrato hablado para los diáconos, lo que nos indica que no cualquiera puede ser un diácono oficial en la iglesia. Tiene que ser un hombre probado y llamado por Dios. De manera pues, mis hermanos, que en eso consiste la pureza de organización en una iglesia local. En esta iglesia no tenemos diáconos oficiales nombrados formalmente, pero la mayoría de hermanos, un gran número, colabora fervientemente y con amor en las necesidades de la iglesia, mis hermanos. Y yo soy alegre y agradecido con Dios por eso. Así es que, mis hermanos, yo sé que con el tiempo Dios va a permitirnos elegir varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que cumplan con los requisitos, porque ese es el deseo y el propósito de Cristo para su iglesia. Amén. Y por último, mis hermanos, el cuarto paso para la pureza de organización de la iglesia es la obediencia voluntaria de la congregación a sus pastores. No pueden los pastores realizar su labor de una manera eficaz si hay oposición y murmuración y desobediencia hacia sus pastores. Si el pastor convoca a las reuniones y no asisten, si les importa un pepino las enseñanzas que se proclaman en la iglesia. Hermanos, para que haya un buen orden y un buen gobierno se requiere de que la congregación y todos en conjuntos nos sometamos a las autoridades establecidas por Dios en la congregación. Noten lo que dice Hebreos capítulo 17. Dice, ¿ya está allá? Hebreos 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La Biblia enseña claramente que el deber de la congregación es obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos. Claro, siempre y cuando el pastor sea bíblico, justo y recto en sus apreciaciones y en sus enseñanzas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos, yo velo por las almas de ustedes. ¿Cómo estoy velando por las almas? A través de la oración y la enseñanza pura de la bendita palabra de Dios, que estimula, cambia y transforma el corazón. ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuenta de mi labor como pastor, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Cómo debe ser la congregación? Alegre y no quejumbrosa, porque esto no es provechoso ni para el pastor ni para ustedes. Eso no va a traer bendición. Entonces, someteos a vuestros pastores. Entonces, para que haya una pureza organizacional, la iglesia debe someterse
voluntariamente a la autoridad de sus pastores. Romanos 13, versículos 1 y 2. Sométase. ¿Ya están ahí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, si hay un pastor en una congregación ordenado bíblicamente, ¿quién lo puso ahí como pastor? Dios. Es una autoridad delegada por Dios. Y el mandato de la palabra es: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, el grave problema de resistir la autoridad delegada es que están acarreando ¿qué? Condenación para sí mismos, porque están oponiéndose ¿a quién? A Dios. Cuando se oponen a un pastor bíblicamente establecido, legítimamente formado, se están oponiendo a Dios mismo, como pasaba en el desierto con el pueblo de Israel, a quien Moisés había sido puesto por Dios para guiarlo y dirigirlo. ¿Y qué hacía este pueblo malagradecido? Murmuraba y no querían someterse a las órdenes de Moisés. Y Dios le dijo, cuando él fue en oración quejándose: Señor, mire, este pueblo no me obedece. Dios le contesta: díganles que cuando ellos se resisten, no le están resistiendo a usted, sino a mí están resistiendo. Entonces, esos 4 parámetros generales son de suprema importancia para una pureza organizacional en una iglesia local. ¿Cuáles son esos 4 parámetros? A ver si se acuerdan. Que haya un pastor bíblicamente ordenado. ¿Qué más? Que hayan diáconos oficialmente nombrados. ¿Qué más? Una obediencia voluntaria y sometimiento ¿a quién? A los pastores. Si eso no existe, no puede haber un correcto funcionamiento de organización en la iglesia. Esto es en términos generales, mis amados hermanos. ¿Por qué predico yo de esto? Porque es que nosotros somos una iglesia y no podemos venir aquí domingo tras domingo deportivamente y hacer lo que queramos si no tenemos parámetros, normas y guías para regirnos por la palabra de Dios. Si no entendemos que Dios mismo es el que dirige a través de Cristo como cabeza a la iglesia. De manera pues, mis hermanos, que lo que estoy haciendo es bíblico, y el deseo de mi corazón como pastor es el mismo deseo de Cristo, de ver una iglesia creciendo saludablemente, amándose los unos a los otros, cumpliendo su labor cada uno en particular como miembro, y honrando y glorificando a Dios en todas las actividades que el Señor nos permita hacer en nuestra congregación. Que Dios le dé el sentir de formar parte de una iglesia local como miembro, porque un miembro que anda volando por ahí de iglesia en iglesia nunca crece y nunca se somete a la voluntad de Dios. Es una persona que no tiene una autoridad delegada que lo gobierne. Entonces, mis hermanos, esto es bíblico y es sano para cada uno de nosotros, que nosotros tratemos como iglesia de funcionar puramente organizacional o organizacionalmente puros. Rectifico la manera de hablar. Coloquémonos en pie y démosle gracias a nuestro Dios, porque con todos los defectos que tengamos como iglesia, Dios ha sido fiel con nosotros y está llevando esta iglesia por buenos rumbos, por pasos firmes, por sendas de rectitud. Oremos. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, porque tú eres la cabeza y el Señor de la iglesia. Cristo nuestro Señor dio su vida para comprarnos con su sangre
y hacernos parte de su cuerpo. Qué gran privilegio saber que por la fe en ti venimos a formar parte de la iglesia de Dios, y que nuestro Señor y nuestro representante en esta tierra no es un hombre pecador, sino eres tú, Señor Jesús, que gobierna la iglesia por tu Santo Espíritu y por tu palabra, en la administración de la predicación y la enseñanza a través de pastores legítimamente constituidos según los requisitos bíblicos establecidos. Bendito seas tú, Señor. Ayúdanos a ser fieles hasta el último día de nuestra existencia sobre esta tierra, y danos un corazón comprometido, amable, amoroso y agradecido por tus bienes maravillosos y eternos que hemos recibido de tu parte. Ayúdanos, Señor. Quebranta nuestro orgullo, nuestra arrogancia y nuestras propias ideas para someternos a las ideas tuyas que están explícitamente reveladas en tu bendita palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por bendecir las familias aquí representadas y por darles el sentir de cuerpo, de unidad y de amor en Cristo. Que al salir de este lugar vayan en tu paz y en tu seguridad, proclamando que son hijos de Dios, amando a sus hijos, amando a sus esposas, amándose los unos a los otros, en el amor y en el temor de Dios. Ayúdanos, Dios, a organizarnos más bíblicamente para que te honremos y te glorifiquemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.